La fiscalía y la policía local obviamente sienten la presión y la tensión que tienen encima y se toma la decisión de transferirle el caso a la Policía Nacional. Lo que primero quiere hacer la Policía Nacional es ver quiénes de los convictos que viven en la Toscana, o sea, en el área donde está Florencia, que tienen algún récord de crímenes violentos en su historial, pudieron haber estado presentes en todas las fechas de los asesinatos. Ya sea que no estuvieran en la cárcel, ya sea que no tengan ninguna coartada, todo. Y hay un nombre que sale una y otra vez. Un asesino y violador que vive más o menos en el medio de todas las ubicaciones de los asesinatos. Su nombre es Pietro Pacciani. Era un hombre casado con hijos. Había estado en la cárcel 13 años por el asesinato del amante de su prometida en los 50s. Y los investigadores creen que esa traición de que su exprometida le puso el cuerno es la razón y el odio detrás de la mutilación de las víctimas. Eso es lo que ellos están esperando que sea. Porque además de todo, él cachó a su prometida poniéndole el cuerno en un coche, que es cuando siempre ataca el monstruo de Florencia. O sea que puede ser que esté intentando de alguna manera tomar venganza hacia esas dos personas que una vez lo lastimaron y solamente estas nuevas parejas reemplazan a esas dos una y otra vez. Después de las primeras entrevistas, los detectives se dan cuenta de que el asesino cabe en muchas de las cajas que ellos tenían en el perfil psicológico del asesino. Lo único que puede que no quepa o que no tenga mucho sentido es que para este punto Pacciani tiene 60 años y tiene, creo, una serie de enfermedades, además de que tiene sobrepeso. Pero creen que aún con eso todavía hubiera sido capaz de mover los cuerpos de las mujeres, que los mueve muy poco. No es que los cargue en mucha distancia, pero creen que es posible que haya movido los cuerpos. Y además, pues, chance no es el hombre más fuerte y más ágil, pero yo creo que el tener una pistola fue lo que sí fue Pacciani, fue lo que le ayudó a poder controlar a las víctimas. Ahora, yo sé que esto se escucha como si puede que la policía haya estado intentando eliminar factores que, o sea, no poniéndole atención a esa evidencia solamente para tenerlo como sospechoso. Porque a mí, y eso es lo único que me da mucha duda, o sea, que sí me hace mucho dudar de él, es lo único. Porque por más fuerte que sea, no creo que un hombre de 60 años hubiera podido alcanzar a un joven como Jean-Michel, quien estaba corriendo por su vida. Pero bueno, eso no es evidencia suficiente, o sea, suficientemente fuerte para inculparlo ni para declararlo totalmente inocente. Lo que más va a importar ahora es que encuentren la pistola o partes de las víctimas mutiladas. Se hizo la búsqueda más larga que el detective en cargo del caso había en su vida presenciado. Fue de 11 días y 11 noches. Y aunque no encuentran ninguna de las dos piezas de evidencia que serían instrumentales en comprobar que él es el asesino, encuentran una libreta con dibujos de un artista que los investigadores tienen la esperanza que sea de una de las dos víctimas alemanes, de los dos turistas alemanes que pensó que uno era mujer. Lo que hacen es rastrear de dónde salió la libreta, o sea, en qué tienda la pudo haber comprado, porque ese tipo de libretas no se vendían en Italia. Y llegan a una tienda en donde comprueban que los jóvenes alemanes compraron productos de arte. Y aunque es evidencia circunstancial, pues sí, bastante fuerte, pero sigue siendo circunstancial, no es evidencia tampoco que compruebe que Pacciani los mató. O sea, puede ser que se haya robado la libreta en algún punto y que haya encontrado los cuerpos o lo que sea. O sea, se puede explicar de muchas otras maneras. Y aunque no encuentran la pistola, encuentran la segunda mejor opción. En su jardín encontraron un cartucho que después de ser analizado se concluye que viene de la misma pistola que se usó en los otros asesinatos. Y no les había explicado, pero los cartuchos se rayan cuando salen de una pistola. O sea, la ciencia es similar. O sea, una pistola tiene una manera en la que raya los cartuchos y las balas cuando salen es específica a esa pistola. Y con esto la policía lo vincula a proceso por los asesinatos y su juicio comienza en 1994.
y el 1 de noviembre fue sentenciado a vida en prisión. Pero después de que fue declarado culpable, salen a la luz lo que mucha gente cree son inconsistencias que comprueban la inocencia de Pacciani, como por ejemplo la hora de muerte de la pareja francesa, que se cree que fue el sábado. Hay gente que cree, que fue el sábado por los contenidos de su estómago, porque cuando encontraron a la pareja la encontraron varios días después y ya estaban en un estado avanzado de descomposición, pero en la autopsia pudieron ver que los contenidos de su estómago y había conejo, y es lo que habían cenado, una pasta con conejo, el sábado en la noche. Pero la policía declaró que habían muerto el domingo en la noche. Y la razón por la cual el día del asesinato es muy importante es porque si se determina que fueron asesinados el sábado, Pacciani tiene una coartada bastante fuerte para las horas en donde se cree que los asesinaron. Pero para el domingo no tiene coartada. Ahora, puede ser que la autopsia no sea la mejor medida para saber la hora de muerte, porque los cuerpos, pues, como les dije, ya estaban en un estado de decomposición pues más avanzado, y entre más avanzado puede llegar a ser más difícil, determinar con exactitud la hora de la muerte. Otro de los argumentos es uno del que justo ya les dije, que pues Pacciani tenía efisema pulmonar, 60 años y tenía sobrepeso, y es difícil pensar que ese hombre haya sido capaz de alcanzar a un joven sano y flaco, atlético, con obviamente la adrenalina a tope corriendo por su vida. Con estas inconsistencias, Pacciani apela su convicción y la fiscalía se prepara con nueva evidencia para un nuevo juicio. Y la evidencia nueva que obtienen, como por ejemplo, es una foto que encontraron en casa de Pacciani de una mujer en la cual los pechos y la vagina estaban circulados con un plumón. Obviamente esto lo quieren ligar a la mutilación de la mujer. Y luego algo totalmente inesperado pasa y 2 hombres confiesan su involucración en los asesinatos. Estos son Mario Vanni y Giancarlo Lotti. Dicen que ayudaron a Pacciani en varios de los asesinatos. Pacciani en este momento está en libertad porque aprobaron su apelación, y primero toman lugar los juicios de Vanni y Lotti. Fueron sentenciados por su involucración en 4 de los asesinatos y sus testimonios tienen detalles consistentes con las escenas del crimen que no se habían hecho públicos esos detalles. Entonces sí les creo. También esto podría explicar, porque en uno de los 4 asesinatos a los que los están sentenciando es el asesinato de la pareja francesa. Entonces, si son 3, ese chance podría ser más creíble que esos hombres, aunque estuvieran más grandes, hayan alcanzado a Jean-Michel. Puede ser una explicación. Como Lotti cooperó mucho más con las autoridades, recibió una sentencia de 26 años. Vanni recibió una sentencia vitalicia. Solo faltaba el juicio de Pacciani. Pero días antes lo encontraron muerto en su casa de un infarto. Y como nunca lo juzgaron, mucha gente lo tomó como un final inconcluso del caso. Aunque en mi opinión, la bala es un factor que, por más que pienso, no encuentro una explicación lógica por la cual lo hubieran encontrado en su jardín. Lo único sería que un policía la plantó, que significa que el asesino es parte de la policía y entonces vio una buena salida. Que puede ser, pero es una teoría formulada para intentar explicar algo que se puede explicar de una manera mucho más fácil, es la obvia, y que es que Pacciani era el responsable. Además de que después de que arrestaron a Pacciani, el asesino nunca volvió a matar. Y esto yo creo que es importante porque siempre que tenían a otro sospechoso en custodia, el asesino siempre volvió a matar. Entonces, ¿por qué no hubiera dejado que esos hombres fueran juzgados y en una de esas los sentenciaban? ¿Por qué con Pacciani sí? ¿Por qué Pacciani dejó que se hiciera responsable de sus crímenes si es que el asesino seguía fuera? Como que no tiene mucho sentido. Hay demasiadas cosas que no se pueden explicar, ¿no? Sin embargo, el caso nunca se cerró y en el 2007 la policía empezó a investigar a un químico llamado Francesco Calamandrei. Y este hombre lo estaban investigando, según ellos, porque tenía una relación con un círculo
de satanismo satánico, yo qué sé, que le pagaban, para regresar, para traerles huesos humanos para alguno de sus rituales. Que este tipo de motivación, en mi opinión, no concuerda con las escenas del crimen, ni con la consistencia del asesino, ni con el claro odio hacia las mujeres que se presentaba en la manera de matar, y no hubo suficiente evidencia para comprobar su involucración, así que fue absuelto.